Buenos días, ¿cómo estáis? Acalorados perdidos, ¿verdad? Cuando uno piensa que no puede hacer más calor, ¿no? Van y le anuncian a uno que ahora lo que llega es una ola de calor. Y tú dices, ¿y lo de antes qué era? Una espumilla de calor. ¿De qué va este tema, no? Madre de mi vida. Ahora salía Karim para afuera porque decía, me estoy mareando con este pelo. Digo, claro, yo como no sé lo que es eso, pues no puedo empatizar del todo, ¿no? Pero, jolín, es duro, ¿eh? Sea como sea, y antes de disfrutar hoy de nuestra fideuá, que espero que todos os quedéis para poder bendecir al barrio y disfrutar los unos de los otros, vamos a tratar hoy un tema de esos que nos llaman a todos la atención por lo que sea, que es la sexualidad. Si tú eres nuevo, tal y como explicaba Mike ahora, quizás no te has enterado todavía de la película. Si sigues Instagram, como bien decía él, o si llevas acudiendo tiempo a la iglesia regularmente, has visto que estamos inmersos, esta semana es la penúltima semana, en una serie que hemos decidido llamar Por aquí no. A ver otra vez, ¿por aquí? Ah, ahí te gano, ¿eh? Por lo que sea. Por aquí no, porque hemos visto que hay temas que esta sociedad de ahí fuera decide, intenta, trata de meternos con calzador casi en nuestra vida, tanto personal como eclesial y espiritual, que nosotros, como seguidores de Jesús, como hijos de Dios, claramente queremos decirles por aquí no. Hemos visto, entre otros, Joria compartiendo con nosotros acerca de una espiritualidad sin Jesús, cómo está muy de moda hoy en día ser alguien espiritual y abrazar árboles, seguir el horóscopo, hacer yoga, reiki, todas estas cosas, pero cuando introducimos a Jesús en la ecuación la gente ya se aparta un poquito de nosotros, ¿verdad? Joria compartió con nosotros acerca de esto, tenéis ahí todas las predicaciones. Luego Jorge creo que trató un tema magistral, como es el tema de poner la otra mejilla, y creo que lo hizo de una manera muy sabia y dándole una vuelta de tuerca al tema, ¿verdad? De cómo muchas veces ponemos ascuas sobre la cabeza de aquellos que nos ofenden, honrándoles todavía más, pero no permitiendo que esa ofensa sea algo continuo en nuestra vida. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hablado? Hablamos de familia la semana pasada, estuvimos compartiendo acerca del poder y del propósito de Dios para el ser humano a través de las familias. Vimos cómo es una de las grandes cosas que Dios decide regalarle al ser humano, el vivir, el experimentar lo que es una familia. Y hoy vamos a hablar acerca de sexualidad. Y tengo que reconocer que lo rápido, lo fácil sería plantear que hablar de este tema en la iglesia es algo muy complicado. Hablar de sexo en las iglesias es muy difícil. Pero en verdad esto sería caer en un tópico. Porque yo creo que en realidad hablar de sexo en la iglesia es sencillo, entre comillas, ¿eh? Ahora vamos a ver la complejidad que tiene este tema. ¿Por qué digo que es sencillo? Porque es uno de los grandes temas de los que no se habla jamás en las iglesias. Y como nadie habla de ello, como casi nadie enseña desde aquí, desde el púlpito, a la congregación acerca de este tema, creo que cualquier cosa que se diga ya la vamos a agradecer, ¿verdad? Cualquiera no, ahora iremos con los matices. Los pastores, los predicadores, los líderes, las iglesias, enseñan acerca de todo tipo de cosas. Hay un enorme repertorio de temas a los cuales uno puede acudir en la palabra de Dios y poder enseñar a la congregación. Hablamos del hijo pródigo, de la gracia, del pecado y la condenación. Hablamos acerca de personajes bíblicos de los cuales podemos aprender grandes enseñanzas, ¿verdad? Moisés, José, Abraham, los patriarcas. Ahora vamos a iniciar una serie en verano acerca del rey David. Nos vamos a libros del Nuevo Testamento que son súper poderosos y hacemos series enteras dedicados a la carta a los romanos, Hechos y derechos, Efesios. Pero cuando hay que hablar de dos temas en particular, parece que desde aquí se huye, es una huida hacia adelante y no los queremos ver ni en pintura. Incluso parece que si nos atrevemos a enseñar de ellos, desde aquí se hace casi como que pidiendo perdón por tener que hablar de esto, pero es que tengo que cumplir como con un cupo invisible al cual me he comprometido como pastor de la congregación para enseñar acerca de todos los temas. Y hoy pues toca hablar de sexo. ¿Y sabe cuál es el otro? ¿Quién lo sabe? Dinero. Sexo y dinero. ¿Y sabéis por qué cuesta tanto enseñar de esto? Porque son los dos temas que Satanás más utiliza para destruir al ser humano.
el sexo y el dinero. Y como Dios ya sabía todo esto, ya sabía que el ser humano es fácilmente corrompible a través de estas dos vías, dijo, ¿sabes qué? Yo esto no lo voy a permitir. Y vamos a enseñar en la palabra de Dios, en mi palabra, acerca de estos dos temas. Así que hoy vamos a hablar de sexo. Además, como en las iglesias, y esto vamos a ir ahora dentro de un momentito, no se ofrece casi ningún tipo de información acerca de este tema, ni siquiera líderes de jóvenes. A mí esto me horroriza, me escandaliza. ¿Cómo es posible que los líderes de jóvenes incluso tengan vergüenza a hablar acerca de cosas sexuales? Pero vamos a ver si es lo que los chavales quieren escuchar todo el rato. Hay que acudir ahí fuera a buscarse la vida con información donde quiera que sea que me la puedan ofrecer. Y entonces busco información y me la creo ahí fuera, porque aquí dentro no me ofrecen nada. No sé qué escuchar acerca de la sexualidad que no me genere condenación y culpa. ¿Sí o no? Hace una semana, en la verbena de San Juan, una mujer de esta iglesia, estábamos compartiendo con unos amigos, y nosotros invitamos a dos parejas de matrimonios que aún, esto es importante, no conocen a Jesús todavía. Y estábamos hablando acerca, ¿no? Pues ellos tenían muchas preguntas, ¿no? Oye, ¿es verdad que llegáis vírgenes al matrimonio? Entonces, qué buena pregunta has introducido en la mesa, amiga. Y dijimos, bueno, sí, tratamos. Se supone que la mayoría de cristianos conseguimos llegar vírgenes al matrimonio porque vemos un valor detrás de todo esto, ¿no? Y esta amiga que os comento de esta iglesia le decía a esta pareja, mira, lo que tú no sabes es lo horrible que es llegar a tu noche de bodas cuando has estado privándote de todo este tema por obediencia a Dios, por convicción, por culpa, por lo que quiera que sea, y de repente, la noche de bodas, te encuentras que te puedes desnudar delante de tu marido, ver a tu marido desnudo delante tuyo, y de repente ya no es que esté permitido, es que hay una barra libre ahí celestial de la cual yo me puedo beneficiar. Y esto es complicado, porque como no se nos ha preparado para ello, ostras, hay parejas, y esto es real, que entran en shock en ese momento. Y la luna de miel es un proceso de adaptación a esta nueva situación, casi que a veces incluso negativo. Tardan mucho tiempo. Porque todo lo que ha estado prohibido ahora me es permitido. Añadamos a esto los cursos prematrimoniales cristianos. ¿Cuántos habéis hecho un curso prematrimonial? Yo tuve que hacer uno. Además, he dicho tuve que hacer uno. Hay iglesias que no te dejan casarte, no me parece mal, es una cosa más. Si no haces un curso prematrimonial primero. Y uno cuando va a un curso prematrimonial sabe que le van a hablar de convivencia, de resolución de conflictos, de la familia de origen. Uno sabe que le van a hablar de todo esto. Pero uno anhela que por fin a alguien le sea claro en un foro ya en el que todos estamos igual y todos nos vamos a casar dentro de poquito por las mismas fechas más o menos, por fin de qué, de sexo, por favor. Háblame claro acerca de sexo. Que no tenga que venir mi suegro una vez como me vino a mí a hablarme de sexo antes de casarme. Luego le preguntáis la anécdota si queréis. Fue horrible. Horrible. Yo sigo traumado con esto. Yo cada mañana me levanto y digo, Dios, saca eso de mi mente, por favor. O muchas veces en las películas pasa, ¿verdad? Que aparece de repente la madre o los padres y se sientan ahí incómodamente la noche de antes esto, Bueno, hija, tú no sé si sabes que los niños no vienen de la cigüeña. Mamá, ¿no? Y dices, bueno, vamos al curso prematrimonial porque ahí nos van a hablar de todo este tema. Pero allí lo único que te encuentras es más generalismos y pocas particularidades que a uno le interesaría saber. E incluso sale de ese curso prematrimonial diciendo, ¡buah! Esto, si es tan difícil como me lo han pintado, no sé yo. ¿Sí o no? ¿O soy el único que ha vivido estas cosas? Así que por eso dijimos, uno de los grandes temas de esta serie de Por aquí no, tiene que ser sí o sí la sexualidad. Así que el primer punto que vamos a tratar, si tomáis notas, es el sexo es bueno. El sexo es bueno. Otra vez, el sexo es bueno. Y ahora vosotros solos, toda la frase entera. Gloria a Dios. Gracias, Dios, por el sexo.
el sexo es bueno. Muy bueno. Buenísimo. Me encantan las sonrisillas estas espontáneas, ¿eh? O sea, llegará, en el nombre de Jesús, llegará. ¿Sabéis por qué hay tanto tabú en la iglesia acerca de este tema? Porque se nos vende constantemente en esta sociedad una visión de la sexualidad que va en contra de todo aquello que los seguidores de Jesús defendemos. Nosotros defendemos que el sexo es solo en el marco del matrimonio. Nosotros defendemos que el sexo, la sexualidad, se vive para satisfacer a la otra persona y no a uno mismo solamente. Nosotros entendemos que la sexualidad y el sexo es entre un hombre y una mujer. Nosotros entendemos que, por ende, hay que llegar virgen al matrimonio y guardarte sexualmente solo para tu pareja. Y en esta sociedad, sobre todo desde la llamada revolución sexual a partir de los años 70 en adelante, lo que se nos dice es mensajes que van totalmente en contra de todo esto que yo acabo de decir que los cristianos creemos, defendemos y se supone que practicamos. Porque lo que importa en realidad según esta sociedad es disfrutar cuanto más y con cuantos más del sexo, mejor. Porque te vas a sentir más realizado. Se nos lleva vendiendo décadas que lo importante es nuestra satisfacción personal. Y que cuanto antes incluso empieces a explorar la sexualidad, mejor para ti. No me voy a meter en temas de educación y lo que se está haciendo con los niños en los colegios en este tema. Pero es un tema. Y todo esto además va ligado a estadísticas brutales de descenso, por supuesto, del matrimonio. Y aumento de divorcios en consecuencia. Porque si lo que importa es mi satisfacción personal, si lo que importa es que yo me sienta bien en mi vida sexual, que yo me sienta pleno, completo, esto de repente me abre un abanico de opciones que yo antes no tenía. Y cuando digo antes me refiero a hace 50, 60, 70 años. Y por ello se nos normaliza, y lo peor para mí es que nosotros, sin darnos cuenta, normalizamos que el matrimonio es casi cada vez una práctica más antigua y más retrógrada. ¿Cómo voy yo a comprometerme de por vida con alguien? ¿Estamos locos? ¿Cómo voy yo a negarme la experiencia de tener sexo con otras personas? ¿Cómo voy a atarme yo sexualmente solo a una persona de por vida? Estamos locos, ¿verdad? Y nosotros somos locos ahí fuera. Por ello la gente huye del compromiso. Y se acaban tomando un compromiso, se acaban casándose y contrayendo matrimonio. Hay una parte de ellos en su cabeza, porque es que esto yo lo he hablado con otras personas que no conocen a Jesús, en las que hay una leve posibilidad de que uno de los dos le sea infiel al otro. Porque se trata constantemente de buscar mi plenitud. Y esto de repente mete una presión brutal en aquellos que son cónyuges. Porque si yo no soy capaz de satisfacer en todas las áreas, no solo la sexual, la emocional, la relacional, la familiar, la marital, a mi pareja, quizás mi pareja busca lo que no encuentra en mí en otras partes y viceversa. Incluso también está siempre la opción allí lejana, o no tan lejana desgraciadamente, de separar nuestros caminos, porque nos hemos cansado el uno del otro, porque en realidad nos hemos dado cuenta, pero somos más amigos que amantes, o quizás lo único que nos unía era el sexo, quizás llegan los hijos y de repente se abren brechas, y estamos abiertos a que el compromiso sea algo que en realidad cada vez tiene menos peso. Por no hablar de que cada vez más, y dentro de la iglesia, y esto es súper grave lo que voy a decir ahora, se normaliza cada vez más el uso de la pornografía. Y todos, voy a decir todos, como mínimo los hombres que están en esta sala, han consumido pornografía alguna vez en su vida.
Son estadísticas. No me estoy tirando un triple, no estoy usando información pastoral y compartiéndola con vosotros. Son estadísticas. El 100% de los hombres consume pornografía. Casi el 90% de las mujeres hoy en día ha consumido pornografía en algún momento. Y lo peor es que se normaliza. Es que no pasa nada. Yo he llegado a escuchar incluso que hay matrimonios cristianos que en sus relaciones sexuales tienen pornografía puesta de fondo. Y yo ante todas estas cosas que estoy compartiendo, ¿sabéis lo que hago? Me escandalizo. No lo puedo entender. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento me rasgaría las vestiduras, echaría ceniza sobre mí y clamaría a Dios. Porque cuando llegamos a estos puntos, esa sociedad nos ha vencido. Y nosotros lo que hemos dicho es, por aquí sí. Y de lleno. Hemos entrado totalmente en lo que esa sociedad ha querido introducirnos. Y nos hemos olvidado, a ver quién se acuerda de esta frase, de que el sexo es bueno. Nos hemos olvidado de que el sexo está diseñado por Dios para que lo disfrutemos. El mismo Dios que diseñó los cielos y la tierra, las montañas, los océanos, los animales, al ser humano diseñó el sexo. Dios ha diseñado la sexualidad. Y no para que la pervirtamos, ni la convirtamos en algo obsceno. El sexo fue parte de la buena creación de Dios. Y fue idea de Dios crear a personas tanto masculinas como femeninas y unirlas por medio del sexo. Vamos a palabra un poquito, ¿os parece? Génesis, capítulo 2, versículos 24 y 25. Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto lo vimos la semana pasada. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban de su desnudez. Principio de los tiempos. Principio de la existencia del ser humano. Ambos estaban desnudos y Dios quiso que fuese algo bueno. Que se entregaran uno al otro y fuesen una sola carne. Aquí cuando está diciendo esto está hablando de relaciones sexuales, ya primeros momentos de la existencia de la humanidad. Vamos a Proverbios. Proverbios 5, este capítulo es brutal hablando de este tema. Vamos a leer solo unos versículos. Proverbios 5, el libro de la sabiduría, versículos 18 y 19. Dice, regocíjate con la mujer de tu juventud. Regocíjate, es decir, pásatelo bien, disfruta, porque el sexo es bueno. Con la mujer de tu juventud, amante, cierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, que su amor te embriague para siempre. ¿Quieres leer acerca de sexualidad? Vete a Cantar de los Cantares. Y sacando la poesía de todo lo que embarga este libro, entiende e interpreta todo lo que te está diciendo. Ahí sí que te habla clarinete de lo que es la sexualidad. El sexo está diseñado para proveer placer y satisfacción. Para proveer a la otra persona placer y satisfacción. Hay incluso un libro entero en el que se habla de esto, que es Cantar de los Cantares. Tú fíjate si es importante para Dios. Y tanto al hombre como a la mujer, y esto es importante, se les ha dado el regalo de poder experimentar el placer que se siente, el disfrute dentro del matrimonio. Porque esto es de lo que más enriquece y une a la pareja. Y antes de la caída, antes de la introducción del pecado, el sexo era parte
parte del orden de la creación. Y era bueno, era muy bueno, y sigue siéndolo. Pero la Biblia nos dice que desgraciadamente, desde que se introduce el pecado en la humanidad, de repente el ser humano pervierte todo lo que hay a su alrededor, y el sexo y la sexualidad es una de las herramientas más que pervierte. La intimidad sexual entre un hombre y una mujer nunca debe ser causa de vergüenza. Adán y Eva estaban delante uno del otro desnudos y era algo de lo que estar orgullosos. Pero debe ser honrado esto, apreciado y disfrutado como el regalo que es y dentro del marco que es. Vamos a avanzar. Punto número 2. Si el sexo es bueno, ¿por qué tenemos este concepto de que hay que tener mucho cuidado con la sexualidad? Porque hay que huir de la fornicación. Vamos a esto. Me encanta porque tú cuando analizas la Biblia y todo su contenido a nivel teológico, hay un término que se utiliza, esto lo usan los teólogos mucho, para hablar de cosas que se nos explican explícitamente, valga la redundancia, que se nos explican de manera muy concreta, quizás en pasajes concretos, exactos, o para hablar de cosas que se van hablando a lo largo de toda la palabra de Dios. Y esto es cosmovisión, ¿ok? Entonces, a través de la cosmovisión bíblica, es decir, desde que yo abro el Génesis hasta que cierro el Apocalipsis, hay temas, todos los temas de hecho que Dios va tratando. Y yo con toda esta cosmovisión tengo que construir qué es lo que Dios quiere decir de esto en particular que yo quiero tratar. ¿Se entiende esto? Y de sexualidad, creedme que hay mucha cosmovisión en la Biblia, mucha. Hay temas que uno dice, uy, esto no sale en la Biblia, ¿no habla la Biblia acerca de fumar? Hay cosmovisión acerca de tu cuerpo, de cómo cuidar tu cuerpo, de las adicciones, esto es cosmovisión. Pero es verdad que de fumar en particular, la palabra fumar, la palabra cigarro, la palabra tabaco, no aparece. Toda la razón. De sexo hay cosmovisión y hay textos para aburrir. Pero para aburrir. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. De sexualidad se nos habla muy, muy, muy claro. Y esto lo que quiere decir entonces es que Dios sabía la importancia que tenía esto para todos nosotros. Y Dios sabía que como todo lo que tocamos lo íbamos a corromper. Y por eso dijo, voy a enseñar claramente a través de los autores inspirados en mi palabra al ser humano acerca de este tema, porque es importante. Y bajo esta cosmovisión, siempre en toda la palabra de Dios no va a haber ni un resquicio en el que haya duda acerca de este tema. Vamos a ver que el propósito de Dios para el sexo es en el marco del matrimonio y entre un hombre y una mujer. El propósito de Dios en cuanto al sexo es siempre en el marco de juego del matrimonio y entre un hombre y una mujer. Y si tú tienes dudas de esto, si alguien te está diciendo algo diferente a esto que yo te acabo de decir, ves tú solo a la palabra de Dios y lee, escudriña y llega a tus propias conclusiones. No estoy diciendo ni que vengas a mí para que yo te dé la razón, ni para yo tenerla, ni que busques información por ahí. Ves tú a la palabra de Dios. Es lo que decía Mike antes. La palabra de Dios está viva y es eficaz. Espada de dos filos, ¿verdad? Que entra hasta el tuétano, hasta las entrañas, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el propósito de Dios para el sexo? Que sea dentro del marco del siempre matrimonio, no prematrimonio, no noviazgo, matrimonio y entre un hombre y una mujer. ¿Amén? Hoy es para dar caña, ¿eh? No estoy enfadado. Normalmente doy bastante caña, la verdad, ¿no? Pero hoy es importante este tema.
¿Qué es la fornicación? La fornicación es, definición donde la busques, he buscado en la RAE, en Wikipedia, cualquier página, cualquier diccionario que encuentres, la fornicación es toda relación sexual mantenida fuera del contexto del matrimonio. Aquí ya el abanico es gigantesco, ¿no? La fornicación es todo acto sexual, toda relación sexual mantenida fuera del contexto del matrimonio. Y en la Biblia nos habla muchas veces acerca de fornicación. La palabra fornicación proviene del término griego porneia, de la que obtenemos, por supuesto, nuestra palabra en español, porno, pornografía. Y a menudo en la Biblia está vinculada casi siempre con el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Mantener relaciones sexuales fuera también del matrimonio, con alguien que no es tu cónyuge. ¿Cierto? ¿Se habla de adulterio en la Biblia? De hecho, normalmente en la Biblia, el adulterio, la fornicación, están ligadas siempre a actos de inmoralidad sexual. Vayamos a Romanos. Y aquí vamos a leer un poquito más. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 26 en adelante. Este pasaje es para analizarlo en la previa y en el después, ¿vale? Vamos a centrarnos solo en estos versículos, a partir del versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres. Aquí está hablando de homosexualidad. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y de malignidades. Hasta aquí. Luego sigue esto, si queréis. La lista sigue. Me llama la atención que en la misma lista en la que estamos hablando de homicidios, que bajo el ojo humano, esto y las violaciones, es lo peor que un ser humano puede hacer, ¿verdad? Asesinar a otra persona. Está hablando de fornicación. En el mismo marco de un homicidio, aquí el apóstol está hablando de fornicación también. Así de grave es, así de grave lo ve Dios. Pero nosotros, como nos dejamos llenar de todo esto de aquí fuera, bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Porque Dios me perdona además. Qué maravilla esto de ser cristiano, que Dios me perdona siempre de todo lo que yo hago. Hoy le he dicho a una persona, cuando el hijo pródigo es pródigo 70 veces, ya no sé si es pródigo, ¿eh? Pero es que el mismo Jesús, nuestro ejemplo, nuestro maestro, menciona la fornicación varias veces también. Y en una lista de pecados que además corrompen y que provienen del interior del corazón de una persona. Mateo 15, 19. Esto también lo encontramos en Marcos. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. Mateo 15, versículo 19. Palabras de Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Los homicidios, una vez más, pues que habla ya, aquí ya Jesús habla de adulterio, ya versionamos un poquito, vamos a cosas más concretas en palabras de Jesús, y la fornicación. Pero voy a ir más allá. ¿Os acordáis otro día que hablaba de meterme en jardines? Pues hoy no me importa. Y no quiero ni que me saquéis, porque no es un jardín, es palabra de Dios. La fornicación también implica tener cualquier tipo de relación sexual antes o fuera del matrimonio entre dos personas que no están casadas. Cualquier tipo de relación sexual. No hace falta que lo busquéis, lo leo yo. Efesios 5:3.
Otro pasaje brutal para hablar de este tema. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. De estas cosas es mejor ni hablar. De esto también lo dijimos la semana pasada. Segunda de Corintios 12, versículo 21. Que cuando yo vuelva, aquí está hablando Pablo, ¿no? Para volver a los Corintios por tercera vez, dice, me humille Dios entre vosotros y quizá yo tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, porque no se han arrepentido de su inmundicia, de su fornicación y de su lascivia que han cometido. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, que huyáis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Todo esto, y podría extenderme muchísimo más porque hay pasajes y pasajes, esto se llama cosmovisión bíblica. Porque es un tema que Dios trata sin parar. Porque es un tema que sabía Dios que sin parar el ser humano iba a querer pervertirlo. Y siempre, cada vez que fuésemos a uno de estos pasajes, encontraríamos que Dios rechaza todo esto de lo que estamos hablando. Dios rechaza totalmente la fornicación. Y que además no tiene nada que ver con el propósito con el que Él diseñó la sexualidad. Porque el propósito de Dios con la sexualidad es que siempre sea dentro del marco del matrimonio y entre un hombre y una mujer. Por eso me hace mucha gracia, entre comillas, es para llorar más bien, cuando alguien viene argumentándote que no se habla de esto muy claramente en la Biblia. Pero ¿cómo que no? Pero vamos a ver, ¿dónde no lo pone? Y esto que voy a decir ahora va para todos, pero quizás para los más jóvenes, porque son los más proclives a caer en esto. Mateo 5, 28, esto lo podéis buscar todos. Mateo 5, 28. Hay gente haciendo así, de verdad. No sé si es por el calor, por los calores de todo, del ambiente, de lo que estamos hablando. Mateo 5, 28 dice, pero yo os digo, el que mira con malos deseos a la mujer de otro, ya está adulterando con ella en el fondo de su corazón. El que mira con malos ojos, el que mira con lascivia, con lujuria a la mujer de otro, ya está pecando en su corazón. Me encanta a veces cuando hablo con jóvenes, sobre todo con adolescentes, y te dicen, no, llevo sin consumir pornografía X tiempo, pero no puedo evitar masturbarme. Y digo, está muy bien que lleves sin consumir pornografía esto. Gloria a Dios. La pornografía, ahora vamos a hablar de ella. Pero es que he llegado a escuchar que son capaces de masturbarse sin pensar en nada, solamente cometiendo el acto propio de la masturbación. Yo digo, pues eres un genio, tío. Porque yo no sé cómo puedes tener una erección pensando en la pared, pensando en una lenteja, pensando en lo que tú quieras que pienses y masturbarte. Es harto complicado esto. No funciona así esto. Y sé de lo que hablo, les digo, Por eso, en Mateo, dice que el que mira con malos deseos a la mujer de otro, este ya está adulterando con ella. Cuando tú estás visualizando a otra mujer o a otro hombre en tu cabeza, los pasos que hagas después de eso ya solo depende de ti, pero ya estás pecando, ya estás adulterando. ¿Os acordáis de que el adulterio es considerado también fornicación? ¡Guau! Tú empiezas a tirar del hilo y muchas cosas que vemos, bueno, normales, que aceptamos, que hemos acabado asimilando, como que, bueno, es que mi hijo es adolescente y bueno, no pasa nada si de vez en cuando, pues bueno. No, sí que pasa. No es el propósito con el que Dios ha diseñado esto. Y no me habléis, por favor, de fisiología, no me habléis de esto.
Dios condena la pornografía. Porque la pornografía tiene todos los elementos de la fornicación. Es sexualidad propia, pero fuera del matrimonio, normalmente. Esto es otro tema. La pornografía normalmente busca el propio placer por encima del otro. La pornografía consiste en codiciar otras mujeres u otros hombres. Conlleva, sí o sí, malos pensamientos, pensamientos impuros. Incita a la lujuria. Y podría seguir. Y si queréis, hablamos de las implicaciones de adicción que genera la pornografía, de la falsa idea de sexo que se nos vende desde la pornografía, de la trata de blancas y de otras muchas cosas. Así que por mucho que ahí fuera se nos diga que la pornografía y la masturbación están bien, son incluso necesarias, nosotros como iglesia vamos a decir siempre por aquí, no. Novios, novias, atentos, que seguimos. La sexualidad fuera del marco del matrimonio es algo que Dios no aprueba, es algo que Dios rechaza. La sexualidad fuera del marco del matrimonio es algo que Dios no aprueba. Voy a ser todavía más claro. Tú dirás, ¿puedes? Uy. Que no haya penetración no implica que no haya sexualidad. Lo repito. Que no haya penetración no implica que no haya sexualidad. Toda estimulación de los genitales masculinos o femeninos y de los pechos femeninos comportan sexualidad. Lo repito. Toda estimulación de los genitales masculinos y femeninos y de los pechos femeninos comportan sexualidad. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Y el que diga que no, miente como un bellaco. Cuando tú estás acariciando, cuando tú estás tocando, masajeando, besando y estimulando de cualquier manera los genitales masculinos y femeninos y los pechos femeninos, estás teniendo un acto sexual con esa persona. Y estás haciendo algo, evidentemente hablando, fuera del marco del matrimonio, que no agrada a Dios. Primera de Corintios 7, versículo 4. Primera de Corintios 7, versículo 4. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo. No sé si sabéis que algunas Biblias en la Edad Media, como además esto solo lo podían comunicar los clérigos al pueblo, el pueblo no tenía acceso a la Biblia, ¿verdad? Hasta que llega Lutero y todo el rollo, pero se cortaba el versículo en esta parte. Esto no sé si lo sabéis. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo, perdón, se acababa aquí, sino su esposo. Esto provocaba evidentemente abusos y un uso del matrimonio que no era lo que Dios quería. Porque el versículo continúa. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. Esto en realidad parece una negación, un versículo negacionista, pero en verdad es precioso lo que está diciendo. Dice que la mujer ya no tiene derecho sobre su cuerpo porque le pertenece al marido, pero es que el marido tampoco tiene derecho sobre su propio cuerpo porque le pertenece a su mujer, porque esto es ser una sola carne. Por eso cuando es una sola carne, estamos hablando de sexualidad entendida dentro del marco del matrimonio en el que mi propósito, el propósito de la sexualidad, es que yo le pueda otorgar placer sexual a mi cónyuge y él a mí. No puede haber niños en la sala, ¿eh? Lo digo por Gretel, tú tampoco, Adam. Cuando tú estás cruzando las barreras físicas que pertenecen a quien debe ser tu marido o tu esposa, y todavía no lo es,
Me da igual que estéis comprometidos, me da igual que os vayáis a casar en un mes, en una semana o la noche siguiente. Todavía no sois marido y mujer. Estás profanando el cuerpo de tu pareja. Porque ese cuerpo le pertenece en primer lugar a Dios y en segundo lugar a su marido o a su esposa. ¿Amén? Me encanta que los amenes cada vez son más suaves, ¿eh? Y eso me gusta. Y ojo, es absolutamente normal que dentro de un noviazgo haya deseo sexual. Tiene que haberlo. Tu pareja, esto lo digo siempre, me harto de decirlo, yo y Gretel, otras parejas, tiene que parecerte la persona más atractiva del planeta. Brad Pitt no es nadie comparado conmigo para Gretel, espero. Bueno, yo creo que soy bastante guapo también, ¿eh? Tu pareja te tiene que parecer la persona más atractiva. En el noviazgo tiene que haber tensión sexual, debe haberla, es sano, es bueno porque el sexo es bueno. Tiene que haber tensión sexual. Gretel y yo, cuando empezamos a salir, cuando éramos novios, tardamos poco en casarnos, por lo que sea, 2 añitos. Empezamos, evidentemente, pues poniendo límites, ¿no? No queremos llegar vírgenes al matrimonio, además lo conseguimos, gloria a Dios, pero empezamos poniendo límites y ahora, pues, no podemos ir al piso de Gretel de soltera, porque yo no sé vosotros si seríais capaces, pero yo no era muy capaz de controlar. Si esto es ola de calor, lo que yo experimenté en mi noviazgo, eso sí que era calor. Entonces era evidente que no podíamos ir a su piso de soltera, porque podían pasar cositas. Y luego, cada vez la lista se fue ampliando y nos dimos cuenta de que no éramos capaces de estar solos en ningún sitio, porque todo era una opción a que sucediese algo. El cine, el coche, la habitación en casa de mi madre, con la puerta cerrada, cualquier sitio. ¿Eso es malo? No, eso es sano, eso es natural, eso es bueno, porque hay tensión sexual que a día de hoy, en el contexto del marco del matrimonio, disfrutamos y nos beneficiamos de esa tensión sexual que todavía seguimos teniendo. Lo que está mal que es darte a esa tensión sexual, apartar de mí toda esta enseñanza que encuentro en la Biblia, toda la cosmovisión bíblica acerca de la sexualidad y entregarme a ella porque no me puedo aguantar. ¿Sabéis qué? Los animales saben hacer el amor perfectamente, ¿eh? Hacer el amor no ni siquiera lo diría. Los animales fornican muy bien, ¿eh? ¿Qué somos, animales? ¿Que no sabemos controlarnos? No. Dios sabía que podíamos hacerlo. ¿Tú quieres a tu novia? ¿Quieres a tu novio? No hay ningún tipo de prueba de amor teniendo relaciones sexuales con tu pareja. Si tu novia, tu novio te ha dicho que si me quieres, por favor, acuéstate conmigo, que si me quieres, para que esto funcione, necesitamos tener sexo primero para comprobar que somos compatibles. ¿Cuántas veces escucho esto, verdad? Huye. Porque esa persona está buscando su propio placer y no el tuyo. Y no te quiere tanto como te dice. Si te quiere, ¿sabes lo que va a hacer? Algo que implique un sacrificio. Eso es primera de amar. Primera de amar a alguien es sacrificarte por la otra persona. Que yo tenga relaciones sexuales con alguien que me atrae físicamente no implica ningún tipo de sacrificio. Ninguno. ¿Amén? Ay, aquí vamos creciendo un poquito, ¿verdad? Así que cuando esta sociedad nos diga que no pasa nada por tener relaciones sexuales fuera o antes del matrimonio, nosotros diremos por aquí, no. Cuando esta sociedad nos diga que no pasa nada por irnos a vivir juntos y probar primero antes de casarnos, nosotros diremos por aquí, este es muy importante, ¿eh? ¿Cuántas parejas cristianas, y pongo comillas, lo siento, porque me planteo muchas cosas cuando oigo esto y cuando veo esto, van a vivir juntos antes de casarse? ¿Cuántas? Y en esta iglesia, en esta congregación. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y por último, punto número 3, el sexo hay que practicarlo dentro del contexto del matrimonio habitualmente. Esto va para los matrimonios.
Hemos hablado de adolescentes, de jóvenes, de novios, de fornicación, ¿verdad? Vamos al matrimonio. ¿Qué pasa cuando yo ya he hecho todo esto y yo ya estoy aquí metido y tengo libertad, tengo acceso a este regalo tan maravilloso de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cómo tengo que interpretar entonces la sexualidad? Ten sexo habitualmente. Porque es una de las mayores bendiciones del matrimonio. Es una de las mejores maneras de unirte a tu pareja. No es la única, evidentemente. Hay muchas más. Tiempos de calidad, citas, conversaciones profundas, abrir nuestros corazones, crecer juntos, pasar dificultades, eso sí que une. Pero ten sexo. Ten sexo porque Dios lo ha diseñado y lo ha diseñado en ese marco en el que ya te encuentras. Se ha demostrado científicamente que en el sexo las mujeres liberan una hormona llamada oxitocina, que provoca la búsqueda de apego. Una mujer, cuando está practicando sexo, desprende esta hormona y está clamando sin decir nada, apego, necesita sentirse unida a ese hombre con el que está teniendo relaciones sexuales. Anhelan tener sexo. Y los hombres, en la práctica sexual, liberan otra hormona llamada vasopresina, también está llamada la hormona de la monogamia, esto es muy interesante, porque crea un vínculo químico con esa otra persona. ¿Sabéis por qué se libera vasopresina? ¿Sabéis por qué yo de repente estoy generando un vínculo con esta persona con la que estoy teniendo sexo? Porque Dios lo diseñó entre un hombre y una mujer. Veas el singular de la frase. Dios lo diseñó para que yo lo tuviese solo con mi esposa. Por eso me estoy uniendo incluso químicamente a esta persona. Por eso mi mujer está liberando esta hormona, porque necesita sentirse amada, unida, apegada a mí. Me encanta que incluso autores de la Biblia usan términos en Proverbios, en Cantar de los Cantares, como hablando del esposo, del amante, hablando en términos sexuales, como embriagado o cautivado. Ya no enamorado, embriagado. Mi mujer me embriaga. Y todo esto lo digo porque muchas veces, cuando hay un conflicto en el matrimonio, una manera habitual, y esto normalmente, no siempre, pero normalmente, lo que yo he escuchado al menos, es de las mujeres hacia los hombres. ¿Sabéis lo que se hace? Se les castiga a los hombres sin tener relaciones sexuales. Es una manera de castigar al hombre, normalmente, seguro que lo hay también al contrario, pero sin tener sexo. Porque los hombres normalmente somos más fogosos, hay casos de todo evidentemente, y necesitamos más contacto físico, más relaciones sexuales. Entonces la mujer, como castigo al hombre, le priva de este derecho sexual. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Sí. Qué difícil decir sí a esta pregunta, ¿verdad? Primera de Corintios 7 otra vez. Primera de Corintios 7, versículo 2 en adelante. Ya estamos acabando. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Esto lo hemos visto ahora mismo, ¿verdad? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que no os neguéis el uno al otro, a no ser, y esta me encanta, por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y una vez finalizado este pacto mutuo, dice mutuamente, de mutuo acuerdo, no a voluntad unilateral de uno de los dos, para buscar más a Dios, para orar, para interceder por algún tema en particular, porque estáis en una situación conflictiva y necesitáis más de Dios y menos de la carne, no lo sé, lo que quiera que sea. Un pacto pactado, valga la redundancia, mutua y previamente, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Qué fuerte esto, ¿verdad?
Pablo, cuando está hablando de esto, sabe que estos castigos suceden en algunos matrimonios. Es algo universal. Y por eso habla, básicamente la moraleja es tener sexo matrimonial regularmente. Y no voy a meterme en lo que regularmente es para cada pareja. Esto es muy personal y esto es muy particular. Sí que voy a decir una cosa, y esto lo digo. Regularmente no es una vez al mes, ¿eh? Lo repito. Esto quizás sí que es un jardín. Regularmente tener sexo regular, para que tú me digas, no, yo estoy teniendo sexo regular con mi pareja, no es una vez al mes. Me encanta porque cuando yo era joven, y los jóvenes seguro que lo están pensando, pero vamos a ver, yo estoy teniendo a mi novia, haciendo las cosas como Dios manda, por fin me caso, he cumplido con todo, y tengo barra libre celestial ante este tema, y hay gente que solo lo hace una vez al mes. ¿Cómo puede ser? Yo voy a estar ahí 3 veces al día como mínimo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Todos hemos pensado eso en algún momento. Luego llega la vida. Pero regular no es una vez al mes. Y lo más heavy para mí de este pasaje es lo que dice la implicación del versículo 5. En el que da a entender perfectamente que como no haya sexo de manera regular en el matrimonio, Satanás lo va a utilizar de alguna manera para empezar a tentarnos. Porque necesitamos sexo. Lo necesitamos porque es bueno. Es necesario. Y si yo no estoy teniendo sexo regularmente con mi mujer, Satanás lo va a utilizar. Y quizás voy a empezar a tener tentaciones de caer en pornografía para satisfacer mi necesidad sexual. Quizás esa compañera del trabajo que Satanás puede utilizar perfectamente, empiezo a verla yo con otros ojos. Y así suceden las infidelidades, ¿eh? Porque es necesario cuidarnos el uno al otro. Ten citas, por favor. Ves al cine. Deja a los niños con alguien que te los cuide. Potencia, cuida tu matrimonio. Esto lo hablamos la semana pasada. Lo primero que hay que hacer en una familia es cuidar el matrimonio. Esto es lo primero. No son tus hijos. Atención, no son tus hijos, no son los niños, sobre todo cuando son pequeños. Es todavía más difícil ver esto porque les miras con más ternura, luego ya crecen y no quieren verte y es más fácil, ¿verdad? Pero lo primero no son tus hijos, tú no te has casado con tus hijos. Esto es una consecuencia natural del amor que te has profesado mutuamente con esa persona que has decidido amar y con la que te has comprometido delante de Dios y de los hombres. Cuida tu matrimonio. Y cuidar tu matrimonio es tener sexo. Vete a un hotel, págate una noche de hotel. Y los hay muy baratos, ¿eh? No, o sea, es que vamos a ver, o manda a los niños con alguien y te quedas en tu piso, me da igual. Sé creativo. La Biblia habla muy claro de este tema. Y remato este punto diciendo que no solamente busques apego, que sí, por favor, espiritual con tu pareja. Si no tienes apego espiritual, huye. No solamente busques apego emocional, intelectual, familiar, conyugal, matrimonial, parental, sino sexual también. Búscalo. Es bueno. Y no quiero acabar este tema. Es un tema además que da para hablar horas, para hacer series y talleres, ¿verdad? Y algunos diréis, ay, ¿no has hablado de esto? No me cabe todo. Si no, no tenemos fideuá. Pero no quiero acabar sin traer gracia a todos aquellos que en algún momento y de una manera u otra han estado pensando durante esta mañana, ¿y qué hay de mí? ¿Qué pasa conmigo cuando, según todo esto que has explicado y que has enseñado, sí que he caído en la fornicación? Sí que estoy consumiendo pornografía habitualmente. Sí que he cometido una infidelidad. Sí que han cometido hacia mí una infidelidad. ¿Qué pasa si estoy soltero? ¿Qué pasa si directamente me he pasado unas cuantas barreras y estoy viviendo con mi pareja sin estar casados? ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo me enfrento yo a esta situación? El mensaje más contracultural y radical de la historia es de Jesús.
Y es un mensaje en el que Él, el Hijo de Dios, Jesús, vino a traer vida en abundancia cuando estábamos muertos. Él vino a traer restauración en aquello que nosotros nos hemos empeñado en destruir. Jesús hace nuevas todas las cosas, todas. ¿Amén? Jesús hace nuevas todas las cosas. Si tú has metido la pata en este área y lo reconoces y te arrepientes y tomas decisiones, si tú has metido la pata en este área y lo reconoces, te arrepientes y tomas decisiones para salir de ahí, Jesús está como un padre con los brazos abiertos, mirándote como a un niño de 3 años, con todo el amor y con todo el perdón y con toda la restauración del mundo. Ese es Jesús. Es así como funciona. Eso es gracia inmerecida. Pero, ¿cuál es el condicionante de todo esto? ¿Reconocerlo? Tú tienes que reconocer el fallo, los errores, la situación en la que estás metido. Si no lo reconoces, es imposible que lleguemos al segundo punto, que es arrepentirte. Tú tienes que ver que eso no está bien delante de Dios y quieres cambiarlo de alguna manera. Quieres dejar eso atrás. A eso se le llama nacer de nuevo con nuestro pecado. Y lo tercero, ¿sabéis lo que es? Tomar decisiones. Porque si tú lo reconoces y te arrepientes, pero no tomas ningún tipo de decisión, quizás el arrepentimiento, el punto número 2, no es tan genuino como tú te pensabas. Y tú me puedes decir, mira, Moy, yo ya estoy viviendo con mi pareja y no estamos casados. Evidentemente tenemos relaciones sexuales. ¿Qué hago? ¿No hay solución a eso? ¿Ya no hay marcha atrás? Yo no tengo la solución, no lo sé. Búscate una habitación, vuelve a casa de tus padres. No lo sé. Pero estás a tiempo de hacer las cosas bien. Toma decisiones sabias que te hagan huir de la fornicación. Porque solo pertenece en el marco del matrimonio esto. Y estás pervirtiendo el propósito original de Dios para el ser humano y para tu vida en particular. Dios, danos unos momentos para reflexionar. Espíritu Santo trae convicción de pecado. Espíritu Santo destapa todo lo que el pecado ha ido enterrando y que solamente hace que tus hijos y que tus hijas estén más alejados y más separados de lo que tú tienes para ellos. Trae valor en la confesión poderosa. Trae determinación en las decisiones para abandonar prácticas que están alejadas de lo que tú esperas de nosotros como tus hijos. Trae gracia para aquellos que solo están experimentando condenación y que se ven sumidos en un pozo del cual no son capaces de salir por ellos mismos. Rescátalos. Trae gracia, trae libertad, trae restauración, trae nuevos comienzos, Dios. Porque tú eres un Dios de nuevos comienzos. Ayúdanos como iglesia, como comunidad, a poder ver la sexualidad como algo bueno y no como algo restrictivo. Ayúdanos a comunicar esto a los más jóvenes.
trae facilidad de palabra a matrimonios que tienen matrimonios sanos y pueden hablar de sexualidad con otros jóvenes de manera sana. En el nombre de Jesús, que la sexualidad no sea algo que rompe familias, parejas, relaciones, ni a tu iglesia en esta comunidad en la que nos encontramos, Dios. Gracias por la sexualidad. Gracias por el matrimonio, Dios. Te amamos. Amén.